Hola, ¿qué tal? Daremos inicio a este nuevo curso llamado Interfaces Analógicas Digital. Con este curso usted aprenderá a describir el funcionamiento de un ADC y DAC. De ahora en adelante vamos a definir y abreviar a las siglas ADC como un convertidor analógico digital y convertidor digital analógico con las siglas DAC. También aprenderás a escribir las ecuaciones generales entrada-salida de un DAC y un ADC. Aprenderá a describir el funcionamiento de un ADC tipo flash, aproximaciones sucesivas, rampa, doble rampa y rampa continua. Aprenderá a analizar las características de funcionamiento de los ADC y de los DAC. Aprenderá entonces a conocer los errores potenciales en la conversión analógica digital y digital analógica. Aprenderá a leer y comprender las diversas especificaciones de los fabricantes de los convertidores digitales analógicos. Antes de empezar a abordar el tema de convertidores analógicos digital y digital analógico, es conveniente entonces repasar lo que es una señal analógica y una señal digital. Comencemos por una señal analógica. Es una cantidad que puede tomar cualquier valor sobre un intervalo continuo de valores. A esto nos referimos con una señal que es continua en el tiempo, en donde la magnitud puede tomar cualquier valor en cualquier instante de tiempo, tal como se representa acá en esta figura. Ahora bien, las variables portadoras de información, tales como temperatura, presión, intensidad de luz, señales de audio, se encuentran en forma analógica. Es decir, que estas son las variables físicas que nosotros vamos a captar mediante algún sensor, y estas variables se encuentran en forma analógica. Y como bien dice acá, pueden tomar cualquier valor tal como lo representamos en esta figura. La velocidad de la variación de las señales, temperatura, por ejemplo, a veces es lenta, tal como es el caso de la variación de la temperatura, pero también es muy rápida si estamos hablando de señales como un sistema de audio. Los procesos analógicos se describen mediante números decimales y letras. Entonces, básicamente nosotros tenemos una señal analógica que es continua en el tiempo y que puede tomar cualquier valor, su magnitud, en un intervalo continuo de valores. Pasemos entonces a definir lo que es una señal digital. Es aquella que tiene un valor que se especifica como un 0 o como un 1, como un bajo o alto, o como verdadero o falso. En esencia, una señal digital es básicamente un tren de pulso, tal como se puede ver acá, en donde podemos ver que su magnitud en alto es 5 voltios, o como se puede observar acá, como un 1 lógico, y que un bajo entonces es un 0 lógico o 0 voltios. En la práctica, una cantidad digital como una señal de voltaje puede tomar un valor que se encuentre en un intervalo especificado. Digamos entonces, si tenemos una señal que está en un intervalo de 0 a 0.8 voltios, bueno, esto nos representa un 0 lógico. Pero si tenemos una señal que está en un intervalo de 2 a 5 voltios, entonces esto nos representa un 1 lógico. En cualquiera de los casos, los valores de voltaje exactos no son importantes, ya que los circuitos digitales responden de la misma forma para todos los valores de voltaje en el intervalo dado. Es decir, que si yo tengo 0.5 voltios, es lo mismo que tenga 0.6 voltios, porque a la final eso va a representar un 0 lógico. Acá podemos ver entonces una señal continua que ha sido digitalizada con una frecuencia de muestreo T sub 0, con una frecuencia de muestreo T sub 0, en donde podemos observar que esta señal representa un número finito de amplitudes, a diferencia de la señal analógica, que representa un número infinito de amplitudes. Pasemos entonces a ver cómo es el proceso desde que se capta la variable física hasta que se procede a controlar esa variable física. Realmente no es fácil guardar, manejar, comparar, calcular o recuperar datos de manera precisa utilizando tecnología analógica.
En cambio, las computadoras sí son capaces de realizar estas tareas rápidamente. Pueden trabajar prácticamente con una ilimitada cantidad de información de manera precisa. Ahora bien, si nosotros utilizamos técnicas digitales, podemos entonces conseguir este procesamiento de información. De acuerdo a esto, surge la necesidad de contar con convertidores analógico digital, en este caso, de manera de relacionar el mundo analógico, que en este caso esta variable física que se está captando, con las computadoras. Mientras tanto, los convertidores digitales analógicos nos sirven entonces para comunicar, digamos, las computadoras con las personas. Entonces, entre este punto y este punto, el punto 3 y el punto 1, tenemos el convertidor analógico digital, que es como un enlace entonces entre el mundo analógico y las computadoras, mientras que el convertidor digital analógico sirve de puente entre para la comunicación de las computadoras y las personas. Definamos entonces cada bloque que tenemos acá. Un transductor entonces es un dispositivo que convierte la variable física en eléctrica. Básicamente es eso. Un convertidor analógico digital es entonces un dispositivo que convierte una entrada analógica en una señal digital. Una vez estas entradas digitales entran a la computadora digital, entregan unas salidas digitales y nos encontramos con el convertidor digital analógico, que se encarga de convertir la señal de voltaje o corriente, se encarga de convertir la señal digital proveniente de la computadora a una señal de voltaje o corriente analógica. Entonces, aquí en este punto, entre el 4 y el 5, nosotros podemos tener una señal de voltaje o corriente de manera analógica. Y finalmente, pues necesitamos de un actuador para poder hacer el control a la variable física que nosotros deseamos. En el ejemplo de la temperatura del agua, entonces ese actuador sería la válvula con control eléctrico. Veamos entonces ya en esencia lo que es un convertidor digital analógico. Básicamente, un convertidor digital analógico acepta una palabra digital X de n bits, identificado como B sub n, Bn-1, Bn-2, B sub 1, y entrega una señal analógica de voltaje o corriente, tal como lo podemos representar en este bloque. Este bloque, si vemos, tiene un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia pues no es más que el voltaje que me define el valor máximo que puedo entregar a la salida del convertidor digital analógico. Entonces podemos observar este bloque convertidor digital analógico que acepta una palabra digital X en una combinación de bits, en este caso B1, B2 hasta Bn, donde n es el número de bits, y entrega una señal de voltaje o corriente. Básicamente la señal de voltaje es igual a K por X, donde X es la palabra digital. K es un factor de escala. Ya vamos a profundizar un poco más con esto. Para cada entrada digital, observen algo, siempre va a corresponder un voltaje de salida del DAC que se traduce en un valor único. Si lo vemos en esta tabla, podemos observar que esto es un convertidor digital analógico de 4 bits, en donde podemos observar que para la palabra digital 0 tengo un voltaje igual a 0. Por ejemplo, para la entrada digital 7 tengo un voltaje igual a 7. Vemos una proporcionalidad entre la palabra digital y el voltaje que estoy viendo a la salida del convertidor digital analógico. En todo caso, podemos observar que para cada entrada digital observamos un valor único a la salida de voltaje. A eso es lo que se refiere este pequeño texto que está acá. Ahora bien, pasemos entonces a estudiar el convertidor digital analógico básico. Este convertidor digital analógico básico en esencia es
un amplificador inversor sumador. B sub n es el bit más significativo. Si nosotros asumimos que en dado caso el switch o el interruptor S1 se encuentra cerrado, entonces vamos a tener esta rama activa. Esa rama activa, al hallar el voltaje de salida, no es más que menos B sub R, ya que es un amplificador inversor sumador, por la resistencia de realimentación R entre 2 a la n por R. Observen que hay una relación entre la resistencia de cada rama. Si el convertidor es de 3 bits, pues voy a tener 3 ramas por acá, en donde la rama más significativa va a estar asociada a 2 a la 0 por R, a 2 a la 1 por R, tal como se representa acá en esta resistencia, y de allí se va aumentando en relación de 2 a la n. Es decir, la primera resistencia es 2 a la 1R, la segunda rama entonces iría 2 a la 2R, que representa 4R, la tercera rama es 2 a la 3R, que sería 8R, la cuarta rama sería 2 a la 4R, que sería 16R, y así sucesivamente hasta completar el número de bits del convertidor que deseamos diseñar. Para este caso, la conmutación de los interruptores ocurre cuando el interruptor B sub J es igual a 0, decimos que el interruptor está abierto. Entonces, si este interruptor está abierto, entonces este B sub 1 es igual a 0. Si este interruptor S1 está cerrado, entonces B1 es igual a 1. En forma general, para nosotros poder obtener el valor de la señal de voltaje para una entrada digital arbitraria, podemos aplicar esta relación que tenemos acá. Entonces, B sub R es el voltaje de referencia, N es el número de bits y 2 el número base de binario. La sumatoria es de J igual a 1 hasta N, donde N es el número de bits. Por ejemplo, si S1 está cerrado, entonces vamos a decir que la primera sumatoria es B1, va a valer 1 por 2 a la 1 menos 1, 0, entonces sería 2 a la 0, 1, 1 por 1. Si el siguiente interruptor B sub 2 está abierto, entonces vamos a tener B2 igual a 0, ya por lo tanto este término se hace 0. Entonces, y así vamos a ir expresando cada uno de los términos para poder obtener el voltaje de salida para una entrada digital arbitraria, tal como dice acá. Veamos entonces acá un ejemplo o un capture de una simulación que se realizó para verificar su funcionamiento. Observen que tenemos un convertidor digital analógico de 3 bits, ¿verdad? Porque tenemos 3 ramas acá, donde el bit más significativo es B sub 3, y esa rama corresponde a 2 a la 1 por R, donde R es igual a 10K, por lo tanto esto vale 20K, esto vale 2 a la 2 R, sería 4K, 40K. El bit menos significativo, que es B sub 1 en este caso, entonces vamos a tener que es 2 a la 3 por R, sería 8 por 10K, 80K. Podemos hacerlo de las dos formas, la forma en que se las representé inicialmente, o simplemente hallando la ecuación del amplificador inversor sumador, que es B sub 0 igual a menos B sub R por R, que es la resistencia de realimentación, entre 2 a la 3 por R más R entre 2 a la 2 por R más R entre 2 a la 1 R. Es decir, es la ganancia de cada una de estas ramas que tenemos acá. Como vemos que el interruptor B1 está abierto, corresponde a 2 a la 3, hace entonces que este término se haga igual a 0, ya que el interruptor, como bien dijimos, está abierto. Por lo tanto, nos quedaría esta expresión que tenemos acá. Si manipulamos un poco esta ecuación, vemos que las R en cada término se va a cancelar. Me va a quedar entonces B sub 0 igual a menos BR igual a 1/4 más 1/2. Entonces nos quedaría B sub R, que multiplica a 1/4 más 1/2. Si manipulamos esta suma de fracciones, pues nos vamos, y multiplicado con 2,
con 2 voltios que vale el voltaje de referencia, pues vamos a encontrar que este término va a ser igual a menos 1.5 voltios para una entrada. En este caso la entrada sería 1, 1, 0. Veamos entonces acá la simulación en donde podemos comprobar lo que vimos allá en la presentación. Vemos que para la combinación 1, 1, 0 tenemos un voltaje de menos 1.5 voltios. Recuerden entonces que estoy diciendo que esto es 1, 1, 0 porque el bit de la rama de la resistencia de R1 es el bit más significativo. ¿Qué pasa si cierro los 3 interruptores? Entonces vamos a encontrar la máxima señal, en este caso de voltaje, que yo puedo obtener a la salida del convertidor digital analógico, que en este caso es de menos 1.5 voltios. Veamos otra cosa importante acá. ¿Qué ocurre si solo dejo el interruptor del bit menos significativo cerrado? Esto nos da menos 0.25. Esto es muy importante ya que es un tema que vamos a abordar, o un parámetro que vamos a abordar en las siguientes clases, que es el tema de la resolución. Entonces esto es el mínimo voltaje que yo puedo obtener para la combinación de una entrada digital igual a 1, es decir, para el bit menos significativo activo. Bien, si conozco la resolución, entonces ya puedo hallar el voltaje de salida para cualquier entrada digital arbitraria. ¿Recuerdan entonces? Pasemos a ver la presentación nuevamente. Recuerden que acá establecimos B sub 0 igual a K por la entrada digital. Observen entonces que les dije, más adelante vamos a ver a qué se refiere ese valor K. Este valor K me representa entonces el factor de escala, es decir, el cambio que va a tener ese convertidor digital analógico. 0.25 en este caso es el mínimo cambio que yo puedo obtener a la salida de ese convertidor. ¿Qué ocurre entonces si tengo una palabra digital igual a 6? Entonces tengo el valor K, que es 0.25, y tengo una palabra digital igual a 6. Si yo hago esta operación de 6 por 0.25, vamos a ver, 6 por 0.25, eso me da 1.5. Pero cambiemos entonces a otra palabra digital. Digamos que tengamos 0.25, que es el mismo factor de escala acá, pero ahora la palabra digital es 4. Si esto es así, entonces esto nos da un valor de 1. 4 por 0.25 nos da 1. Pasemos entonces nuevamente a ver la simulación. Vamos a ocupar entonces acá la combinación número 4. Entonces aquí todos están abiertos, tenemos una entrada digital 0. Como este es el bit más significativo y es de 3 bits, entonces esto me representa el número 4. Observen que estoy obteniendo menos 1 voltio, tal como lo acabamos de hallar. Bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos.